Bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva ocasión vamos a estar hablando acerca de la redención de Cristo. La redención que nos da vida eterna y la redención que es por causa del pecado de nosotros para salvación eterna de todos los seres humanos que sigan a Jesucristo. Vamos a redención. Definición de redención es liberar a alguien del dolor de una mala situación, conseguir la libertad del esclavo o cautivo, volver a adquirir algo que se había perdido, comprar de nuevo algo que se había vendido o empeñado. Todos sabemos que esto de la redención viene por causa de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y Dios los destituyó de su gloria. Y dice la palabra de Dios que todos fuimos destituidos porque todos pecamos, todos llevamos el gen del pecado. Entonces Cristo tuvo que venir a redimirnos de ese pecado y hacer que todos nosotros podamos volver a la gloria de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Génesis 3, del 1 al 6, dice así: en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol de todo el árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y yo la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así también comió como ella. Gloria a Dios. Dios bendiga la palabra de Dios. Y este tema es conocido por todos ustedes. El muy famoso tema de Adán y Eva, la serpiente que es Satanás y el engaño en el huerto del Edén. Pero no es de esto que quiero hablar acerca de lo que es la redención. Yo quiero hablarte de lo que hizo Cristo para corregir este pecado que cometieron Adán y Eva, que nos han llevado a nosotros al pecado, nos ha llevado a muchas cosas malas y nos ha llevado a una vida de muchos tropezones por causa de que llevamos el gen del pecado encima de nosotros. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso te traigo este tema para que veas qué fue lo que hizo Cristo. Porque muchas personas piensan que lo que Cristo hizo fue murió y resucitó. Pero Cristo hizo más de ahí. Cristo murió para que tú seas salvo. Cristo murió para que no vayas al lugar de condenación llamado infierno. Y para que puedas vivir. ¿Por qué digo que puedas vivir? Porque muchas personas creen que la muerte es la disfunción del cuerpo. Y déjame decirte que la muerte no es la disfunción del cuerpo. La muerte es desconectarse de Dios. La muerte es no tener una relación con Dios. La muerte es no tener esa relación y esa conexión con el Padre, la cual te da vida y vida en abundancia. Por eso Jesús le dijo a una persona que le dijo: déjame enterrar al muerto y te seguiré. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo esto puede ser posible? Que un muerto entierre a otro muerto. Sencillo. Un muerto físico que entierra, un muerto espiritual que entierra a un muerto físico. Eso lo quiso dejar Jesús dicho. Cuando Jesús habla de Lázaro, dice Lázaro duerme. Nunca dijo Lázaro
murió, sino que dice que Lázaro duerme. ¿Por qué? Porque la realidad de Lázaro era que no había muerto, sino que dormía en Dios. Por eso, mis hermanos, queremos que ustedes estén buscando de Dios. Para eso hacemos estos programas, para que la gloria de Dios se manifieste en todos ustedes y para que Dios salve su alma, que es lo más importante. Por eso hacemos estos programas, por eso estudiamos la palabra de Dios, para que podamos explicarle a todos ustedes lo que sucede en el mundo y lo que sucede en el mundo espiritual principalmente, para que podamos entender que hay un mundo espiritual y hay un alma que usted debe salvar. Tu alma está en juego. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, porque ahí es que inicia la vida. Cuando tenemos una relación con nuestro Dios, entonces vivimos. Entonces somos vivos para Él, porque esta es la verdadera relación. Esto es lo que Dios quiere, para que nosotros busquemos su paz, su tranquilidad y sobre todo la salvación eterna. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Déjame decirte que no es que te estoy poniendo las cosas como que tú eres el peor o la peor. Esta persona que te está hablando también es pecador como tú y como todos los seres humanos. Lo que tenemos nosotros que hacer es reconocer que Dios es poderoso, reconocer que necesitamos a Dios y reconocer que somos pecadores. Una vez reconozcamos a Dios y que somos pecadores y que estamos bajo la maldición del pecado, entonces podemos romper todas esas maldiciones por la redención que nos dio Cristo. Cristo murió porque había un sistema de sacrificios, el cual el animal moría, entonces tú ponías la mano sobre el animal y transferías tus pecados. ¿Has oído hablar o has leído que sacrificaban animales? ¿Verdad que sí? Entonces esos animales llevaban la culpa de la persona, porque le ponían sus manos encima, transferían sus pecados, y todos esos pecados los cargaba entonces el animal. Entonces el animal moría por ti. Ese sistema de sacrificio fue roto con Cristo, cuando Cristo cargó todos los pecados de nosotros. Porque déjame decirte que cuando los animales morían por ti, morían por tus pecados recientes, pero no por lo que tú ibas a cometer. Cristo murió por los pecados que has hecho y por lo que vas a cometer. Ahora bien, no quiere decir eso que Cristo murió para que peques, sino para que no peques, para que seas libre. ¿Pero libre de qué? Eres libre del pecado. De eso Dios te quiere liberar, del pecado. Dios te quiere transformar, Dios quiere transformar tu vida. Por eso muchas personas que antes eran adictos a las drogas, hoy son libres del pecado. Hay muchas personas que eran ladrones, hoy no son ladrones porque son libres de ese pecado. Y así sucesivamente hay muchas personas que han salido del pecado, que han dejado el pecado, porque hoy Cristo lo libertó. ¿Por qué? Por medio de su redención. Cristo murió y rompió con el sistema de sacrificios para que hoy tú busques de Él, para que hoy tú estés libre de todo pecado. Seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos a leer en Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Gloria a Dios. Vemos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice, y como leímos en Génesis, de que la muerte entró por Adán y Eva. La muerte entró por Adán y Eva. Pero no estamos hablando de la muerte física. Estamos hablando de que esto que dice aquí, lo que entró fue la desconexión de Dios con el hombre. Adán y Eva tenían una conexión con Dios, veían a Dios, trataban con Dios, hablaban con Dios y eran ayudados por Dios y eran instruidos por Dios. Pero una vez pecaron, esa conexión se rompió y eso es lo que viene a hacer Cristo. Cristo viene a activar esa comunicación de ti con el Padre. Eso es lo que quiere Dios, que te conectes con Él. Por eso Dios nos ayuda a buscar de Él, por eso Dios nos da su palabra. Pero debemos de dejar el pecado, debemos de reconocer que somos pecadores y debemos de buscar de Dios y del sacrificio de Jesús y decir: Padre, perdóname, yo quiero buscar de ti, yo quiero que tú me ayudes a ser salvo. Entonces el Espíritu Santo de Dios, quien fue enviado para que todo aquel que busque de Dios sea ayudado por el Espíritu Santo de Dios, entonces este Espíritu Santo de Dios, que también es Dios, nos ayuda, nos dirige, nos exhorta, nos enseña. Y cuando tú buscas de Dios, cuando tú estás en el camino de Dios, entonces va a ser liberado, va a ser liberada, porque Dios eso quiere, que nos seamos libres. No dice que seamos libres para hacer lo que queramos, sino dice que quiere que seamos libres del pecado, libres de todo pecado, libres de toda cosa que no le agrada a Dios. Por eso Cristo vino y nos redimió. Por eso Cristo, como dice la definición, la redención es algo que se había perdido y alguien la recuperó por ti. Tú estabas perdido y vino Cristo y pagó el precio de sangre que tenía que pagar. Se hizo maldito por causa de todo el pecado que recibió. Todo el pecado del mundo cayó sobre él. Por eso Cristo le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso le pregunta a él al Padre que si por qué lo había abandonado. Pero es que Dios no quiere nada con el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, una persona llena de pecado no puede ser recibida por Dios. Yo quiero que tú te lleves esta palabra en ti. Cristo redimió, Cristo pagó. Tú no tienes que ir al infierno. Tú no tienes que ir a ningún lugar donde Dios no lo ha preparado para ti. Dios quiere que tú busques de Él. Dios quiere que tú reconozcas ese sacrificio, que ese rescate por ti ya está pago. El rescate por tu salvación, Él la pagó en la cruz del Calvario, para que hoy tú puedas decir: yo soy libre, libre del pecado y servidor de Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 3, 23 al 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo quiero que tú te lleves esta palabra y esta reflexión. Dios está buscando salvar tu alma. Yo quiero que hagas esta oración que yo voy a hacer en este momento. Haz esta oración para que el Señor, aceptando al Señor y buscando su salvación. La oración dice así, puedes repetir conmigo: Señor Jesús, en este momento te doy gracias por permitirme estar aquí y escuchar estas palabras. Señor Jesús, gracias por la redención.
Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado de él. Padre amado, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Lléname y ayúdame a seguir tus mandamientos, a limpiarme y a ser libre de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estas palabras han sido de bendición para tu vida, yo quiero que busques una iglesia donde te prediquen a Jesucristo. Pero para esto quiero darte un consejo. Ve al Padre, arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, llévame a la iglesia donde tú quieres que vaya. El Señor está buscando salvar tu alma. El Señor está buscando que tú te salves y que no solamente tú, sino toda tu familia, porque a través de ti entrará la bendición a todos ustedes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.